Hola a todos. Hoy en Todo el Conocimiento vamos a visionar un pequeño pueblo en el Nuevo Mundo. Un pueblo de cristianos temeroso de Dios y del diablo, donde el miedo y la superstición llevaron a acusar a vecinos, amigos e incluso familiares de practicar brujería. Es el año de 1692, en Salem, Massachusetts, un lugar donde un mal rumor podía costarte la muerte. Esta es la verdadera historia de los juicios de Salem, uno de los episodios más conocidos y oscuros de la historia de Estados Unidos y de la caza de brujas. Comencemos. Para empezar, vamos a irnos a Salem en el siglo XVII. Salem fue fundada en 1626 por Roger Conant y otros colonos ingleses, como John Endicott, un puritano que sería gobernador de Massachusetts. En 1629 llegaría la flota Winthrop dentro del periodo conocido como la Gran Migración Puritana a Nueva Inglaterra, que traía en torno a 1 millar de puritanos ingleses, ganado y suministros, liderada por el también puritano John Winthrop, que también sería elegido gobernador, turnándose varios años con Endicott y con Thomas Dudley. Sí, otro devoto puritano. Años más tarde, en 1639, siendo gobernador Endicott, se construyó la primera iglesia de Salem, una de las primeras iglesias puritanas del Nuevo Mundo, siendo Samuel Skelton su primer pastor. Y estarás pensando, llevamos 2 minutos de vídeo y ya he oído la palabra puritano 7 veces, por lo que debe ser importante. Y así es. ¿Qué es un puritano? Los puritanos fueron unos fervientes ultra religiosos nacidos en Inglaterra en el siglo XVII que se oponían frontalmente al catolicismo de Roma y cualquier relación que pudiera tener la Iglesia anglicana con esta, tratando de purificar la Iglesia de Inglaterra, usando para ello importantes doctrinas calvinistas como la predestinación, una creencia que afirma que Dios decidió la fe de las personas antes de que nacieran, siendo unos pocos elegidos para alcanzar la salvación y siendo el resto condenados por toda la eternidad. Igualmente, los calvinistas creían que los humanos eran depravados por naturaleza, y los puritanos, por tanto, enfatizaban en la importancia de estar en comunión con Dios para limpiarse del mal, más allá de la salvación. Por tanto, y en resumen, los puritanos creían que prácticamente todo era pecado, y perseguían innumerables malos hábitos como el alcohol, el tabaco, el juego, la lujuria y un largo etcétera. Además, por supuesto, de cualquier acto de brujería, cercanía con la magia oscura o con el diablo, habiendo condenas por brujería anteriores a Salem, llegando muchas veces a delirios y acusaciones que hoy serían totalmente irracionales. Están locos. ¿Yo qué voy a ser bruja? ¡Ja! Entonces explica por qué tu colada es más blanca que la mía. Ya es suficiente, a la hoguera. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Un juicio o una pantomima? Estas nuevas comunidades puritanas no tuvieron mucho éxito en Inglaterra, viéndose muchas obligadas a poner rumbo al Nuevo Mundo, más en concreto a Nueva Inglaterra, para poder allí profesar y extender sus creencias. Sabiendo esto y viendo la fundación de Salem y otros poblados de Massachusetts, vemos que el fervor religioso fue la base de estas nuevas colonias durante todo el siglo XVII, creando ciudadanos temerosos del pecado y la condenación, donde los malos hábitos eran perseguidos, juzgados, y los culpables eran condenados a morir mayoritariamente en la hoguera, pues se creía que el fuego purificaba el alma. Aunque hay que decir que a pesar de lo que la mayoría cree, en las ejecuciones de Salem, las personas murieron en su mayoría ahorcadas y no por el fuego. Además del tema religioso, como en otras comunidades y quizá más en las nuevas, debemos saber que había también importantes disputas familiares, a veces por envidias o por el deseo de poseer ciertas posesiones, dentro de sociedades en general muy pobres y con muy pocos recursos para sobrevivir en el día a día, época de enfermedades y además de guerras con los pueblos indígenas originarios que tendría lugar durante esta época del siglo XVII durante la conquista de lo que hoy es Estados Unidos. Todo este ambiente de miedo, pobreza, enfermedades, guerra y disputas, como podemos ver, es perfecto para crear un caldo de cultivo que derive en la histeria colectiva. Y así llegamos a 1692. Un día, sin motivo aparente, la hija y la sobrina huérfana del pastor puritano Samuel Parris, Betty Parris y Abigail Williams, empezaron a tener convulsiones, gritos y a hablar de forma desordenada, así como comportamientos extraños, tal como constan los registros del tribunal. Poco tiempo después, otras 6 niñas empezaron a comportarse igual, como Ann Putnam, una niña de 12 años, hija de una de las familias más ricas de la población, que llegó a afirmar que un día estando en el bosque tuvo que luchar contra una bruja que quiso decapitarla. Y claro, con todo el mejunje que hemos visto, rápidamente la histeria y el miedo estalló en el pueblo, más aún cuando el eminente doctor de la villa, William Riggs, afirmó textualmente: "No hay ningún problema físico que cause ese comportamiento. No hay duda que se trata de la influencia directa del diablo". Para explicar el origen de la brujería, y no se sabe si por miedo de ir a la horca o por algún tipo de recelo, las niñas acusaron a Tituba, la esclava de los Parris, que era conocida en el pueblo por sus rituales con el vudú, típicos de su Barbados originario.
Lógicamente, en un pueblo puritano como era Salem, estos actos no eran para nada bien vistos, por lo que no se tardó en acusarla de brujería. Además, se acusó a una mendiga llamada Sarah Good y a Sarah Osborne, una anciana del pueblo. Lo terrible del tema no es esta historia como tal, sino que a partir de esto, y debido al miedo y la histeria colectiva, comenzaron a producirse decenas y decenas de acusaciones en cadena de brujería entre los habitantes del pueblo, muchas veces porque así lo creían, y otras muchas por celos, envidias o venganzas, siendo la mayoría acusados por el grupo de niñas Betty Parris, Abigail Williams, Ann Putnam, Mercy Lewis, Elizabeth Hubbard o Mary Walcott, a las cuales se creyó sin más pruebas que su supuesta inocencia infantil o adolescente. De esta manera, comenzaban los juicios de Salem. Comenzado el juicio, Tituba, temerosa de ser condenada y presionada a confesar para no morir, dijo textualmente frente al tribunal: He visto al diablo en el bosque. A veces toma la forma de un hombre muy alto de pelo negro, o de un perro negro, o de un cerdo. Y he visto a un pájaro amarillo besar el dedo de otra bruja. Y he visto el nombre de otros vecinos en el libro del mal, que me lo ha entregado un hombre misterioso. En dicho libro, supuestamente, figuraban todos los nombres de las brujas de Salem. Tras esto, Tituba fue a prisión, estando un año recluida, pero librándose de la muerte. John Indian, el marido de la esclava Tituba, fue juzgado de brujería por preparar un brebaje a base de harina de centeno y orina de bebé que decían que hacía enloquecer a las niñas. Para comprobar si esto era cierto, se llegó a dar esa mezcla a un perro para comprobar cómo reaccionaba. Pero no todos tuvieron la misma suerte en unos juicios que tuvieron por lo general interrogatorios violentos y confesiones muchas veces forzadas. Por ejemplo, Sarah Osborne o Sarah Good fueron encontradas culpables de brujería y fueron ejecutadas. Especialmente terrible es el caso de Sarah Good, que mientras estuvo en la cárcel embarazada, su hija Dorothy de 4 años también fue acusada de brujería por Ann Putnam, siendo la niña encarcelada durante varios meses, y debido al estrés y los abusos a los que fue sometida en el sucio calabozo, la pequeña desarrolló una grave enfermedad mental que la obstaculizó el resto de su vida. Su madre, Sarah Good, como hemos dicho, embarazada, estuvo en la cárcel a la espera de ser ejecutada una vez diera a luz a su niño. El niño nació muerto en prisión, posiblemente por las pésimas condiciones, y en julio de 1692, Sara fue ahorcada. Igualmente, Martha Corey, una anciana mujer dedicada a la iglesia, fue acusada por Ann Putnam y su amiga y sirvienta Mercy Lewis, viendo durante el juicio a las niñas imitar a la anciana afirmando ser controladas por esta, o a Ann Putnam afirmando ver un pájaro amarillo besando el dedo de Lewis, por lo que la anciana fue condenada a morir ahorcada igualmente. Su marido, Giles Corey, tras defender a su mujer, fue también acusado por brujería y condenado, siendo el único de este suceso que murió por prensado, es decir, aplastado por piedras. El reverendo y maestro de Mercy Lewis, George Burroughs, al cual Mercy había servido antes de ir con los Putnam, que eran rivales de Burroughs, fue acusado por la chica y por Anne, recibiendo acusaciones tan absurdas como que su gran fuerza física había sido proporcionada por Satanás, así como el hecho de salir ileso en un ataque de los indios en una ocasión, se debió a la protección del demonio. Burroughs fue condenado a muerte y es hasta la fecha el único reverendo en haber sido ejecutado en la historia de Estados Unidos. Y así, a base de testimonios dudosos que iban de visiones o hipotéticas visitas del demonio, o aceptar pruebas absurdas como ver a una persona en un sueño como prueba de brujería, señalar por embrujar al ganado o por casarse 3 veces, se juzgaron a más de 150 personas entre febrero de 1692 y mayo de 1693, siendo 20 de ellas consideradas culpables y ejecutadas, 19 en la horca y Corey por prensado, siendo Bridget Bishop la primera víctima en junio de 1692, muy posiblemente por rechazo de la sociedad puritana, ya que Bridget se había casado varias veces, era propietaria de 2 tabernas y solía vestir con colores llamativos y brillantes, hechos muy mal vistos y muy criticados por los puritanos. Igual suerte corrió John Willard, el alguacil que detenía a los acusados por brujería, que no tardó en ver la falsedad de las acusaciones, por lo que se negó a seguir arrestando gente, por lo que al poco también fue acusado y acabaría siendo ahorcado. O Rebecca Nurse, una buena mujer querida por sus vecinos que era conocida por su benevolencia y la piedad, siendo condenada a sus 71 años y ahorcada, a pesar de la petición escrita de muchos vecinos pidiendo su absolución. Y se dice que el último hombre en ser ejecutado fue Samuel Wardwell, que tenía fama de adivino, por lo que rápidamente fue detenido junto a su esposa e hijas. Samuel, temeroso de ser condenado a muerte, optó por confesar su brujería, ya que para los puritanos la confesión a veces era la única forma de salvarse de la muerte, ya que al admitir la culpabilidad y buscar el perdón de Dios, el acusado podría liberarse de las garras del demonio. Y así lo hizo, pero viendo cómo evolucionaba el juicio, decidió retractarse,
confirmar su inocencia y afirmar que había sido presionado para dar su culpabilidad. Debido a esto, fue condenado culpable y ejecutado el 22 de septiembre de 1692 junto a la yavista Martha Corey y otras 6 personas, siendo los últimos ahorcamientos de Salem. Para ver el nivel de lo absurdo, hay que saber que hasta 2 perros fueron juzgados por brujería. Con el tiempo se acabó la locura. Los principales motivos fueron que por un lado los magistrados acabaron admitiendo que los juicios ocurrieron con innumerables irregularidades, a la par que la gente empezó a dudar de las pruebas expuestas, y por otro lado, y casualidades de la vida, se paró el proceso cuando las esposas de pastores o personas influyentes fueron acusadas y en 1693 de forma oficial el gobernador de Massachusetts ordenó frenar los juicios y liberar a los prisioneros. 10 años después, en 1703, el Tribunal de Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas y las familias de las víctimas fueron compensadas por el gobernador, reconociendo el error e indemnizándolas con entre 20 y 50 libras esterlinas. De las niñas, hay que decir que a ninguna le pasó nada por las mentiras y calumnias que costaron la vida a 20 personas. Ann Putnam acabó disculpándose públicamente diciendo que actuó engañada por Satanás. Sus padres murieron teniendo ella 19 años, que quedó sola al cargo de 9 hermanos y hermanas. Se sabe que nunca se casó y que se dedicó al cuidado de sus hermanos, que fue frágil de salud y que murió en 1716 a los 37 años. De Betty Parris se sabe que se fue de Salem y se dice que se casó en 1710, viviendo siempre en Massachusetts, donde tuvo 4 hijos y una vida tranquila, muriendo en 1760 a los 77 años. Por el contrario, el rastro de su prima Abigail Williams se pierde a mediados de 1692, en pleno proceso de los juicios. Mercy Lewis, huérfana tras perder a su familia tras un ataque de los indios, se sabe que se fue de Salem a Boston con su tía y se dice que allí se casó y que tuvo un hijo. Elizabeth Hubbard se cree, pero no está claro, que se pudo haber mudado a Gloucester, Massachusetts, donde se casó y tuvo 4 hijos viviendo más allá de 1710. Por último, de Mary Walcott, se sabe que se casó en 1696 y que el reverendo Samuel Parris ofició la boda, yéndose de Salem posteriormente, teniendo varios hijos y falleciendo en 1752 a los 77 años. La pregunta es, ¿qué pasó de verdad con Betty Parris, Abigail Williams y las otras niñas y sus extraños comportamientos? Pues a día de hoy no se da una explicación como tal, pero las versiones más aceptadas van desde ataques psicosomáticos, epilepsia, una intoxicación por cornezuelo del centeno, algún tipo de enfermedad mental o simples travesuras y juegos de niños que se fueron de las manos en una sociedad puritana histérica y represiva y que por miedo a las repercusiones, las niñas se sumaron a Betty y Abigail y se vieron obligadas a señalar a otros para librarse de la muerte o el señalamiento público. Quizá también lo hicieron por recelos, quizá disfrutaban de aquello, de ser ellas el centro de atención, o quizá cada una tenía sus propios motivos. Realmente nunca lo sabremos. Las brujas de Salem son posiblemente el caso de caza de brujas más famoso del mundo, retratado en innumerables series, libros o películas. De las muchas conclusiones que se pueden sacar, una clara es que toda sociedad, si es bañada por el miedo, los prejuicios o unos valores religiosos férreos de persecución, puede acabar con sus ciudadanos comportándose de maneras muy extremas y a perder todo atisbo de racionalidad. Y queda claro que si el miedo y la histeria colectiva se imponen sobre la razón y la justicia, la sociedad entera paga un precio muy alto. Hoy día, Salem es uno de los grandes atractivos turísticos, especialmente en época de Halloween, y se pueden ver por la ciudad recuerdos de las víctimas e incluso todavía las casas donde vivieron. Si te gusta el tema de Halloween, te invito a ver mi vídeo sobre el tema que creo que te gustará. Y ya para acabar, ¿qué opinas tú de los juicios de Salem? ¿Crees que una barbaridad así podría repetirse en nuestra sociedad o es algo ya superado? Déjamelo en comentarios. Y con esto llegamos al final del vídeo. Lo primero, muchas gracias por verlo y espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale al like, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montonazo a seguir creando contenido de este tipo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita si aún no lo has hecho para no perderte ninguna nueva publicación, que ya sabes que aquí lo apostamos todo al conocimiento. Así que espero verte de nuevo en otro vídeo y hasta la próxima.